Hola amigos traders, bienvenidos a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado con Lolo Trading, correspondiente a la semana entre el día lunes 16 al viernes 20 de febrero del 2025, donde revisaremos acción del precio con volumen de clúster delta y niveles gamas. Mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de clúster delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro, utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. Y como siempre, antes de pasar a los gráficos, vamos a revisar el calendario económico de Investing para identificar los eventos más importantes esta semana que podrían generar volatilidad en el mercado. Nos encontramos con horario de Nueva York y un filtro de 3 estrellas. Primero que todo, lunes día 16 de febrero es feriado en Estados Unidos, así que por lo tanto Wall Street está cerrado. No hay mercado cash el día lunes 16 de febrero, solamente mercado electrónico. El día miércoles 18 de febrero a las 2 de la tarde en Nueva York tenemos acta de reunión del FOMC, hay que estar atento ahí. El día jueves 19 de febrero tenemos índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. 8:30 de la mañana también tenemos nueva petición de subsidio de desempleo, así que todo esto una hora antes de la apertura. Y finalmente a las 12 del día en Nueva York, los clásicos inventarios del petróleo. Y el día viernes 20 de febrero del 2026, 8:30 de la mañana, una hora antes de la apertura cash, precio de gasto consumo personal, PIB y precios de gastos subyacente anual. 9:45 de la mañana ese día, el PMI manufacturero y servicios, y finalmente a las 10 de la mañana, las ventas de viviendas nuevas del mes de diciembre. Así que tenemos bastante movimiento entre el miércoles y el viernes, y recuerden, el día lunes pueden dejar sus monitores apagados los que trabajan o trabajamos en sesiones americanas. También durante la semana que viene tenemos OPEX mensual, el cierre o vencimiento masivo del contrato de opciones el día viernes 20 de febrero, siempre los tercer viernes de cada mes tenemos el vencimiento masivo de opciones, así que también ese día cuidado, porque también puede generar movimiento de volatilidad, particularmente en la apertura y cierre del mercado de ese día. Ojo con el día viernes 20 de febrero. Bien, y dicho todo esto, comenzaremos a desmenuzar lo que nos trae el mercado esta semana con perfiles de volúmenes
de clúster delta en temporalidades de H1 y como siempre comenzando con el euro dólar. Bien, vamos a revisar primero nuestras proyecciones de la semana anterior en el euro dólar. ¿Qué podemos apreciar en este momento? Es que el mercado tuvo una apertura de iniciativa compradora esta semana, parte con una iniciativa compradora apoyándose en el POC de la semana anterior, se apoya en el POC de la semana anterior, yendo directo al gamma. Estábamos con un régimen de gamma positivo, por lo tanto va directo a buscar el gamma del 1.19, zona que se transforma en zona pegajosa ahí, creando una nueva zona balanceada, para posteriormente hacer la sacudida bajista en el High Volume Node que teníamos identificado la semana pasada y continuar esta nueva zona de balanceo. O sea, aquí lo que tuvimos es un perfil de volumen de tipo bimodal, donde prácticamente tuvimos dos zonas balanceadas de trabajo. Bien, así que desde el punto de vista de nuestras proyecciones, los niveles, todos fueron testeados, ¿ya? Así que recuerden que nuestro método es que vamos a buscar esos niveles como target. Bien, vamos a actualizar ahora los niveles para esta semana. Bien, hemos eliminado los niveles que ya han sido testeados. Algo importante aquí es que los niveles gamma para esta semana se mantienen exactamente los mismos niveles, no hay mayores cambios. El call wall se mantiene en el 1.2, lo mismo que el put wall, que lo tenemos en el 1.145, y ahí los gammas principales, los gammas más grandes, podríamos señalar que serían el latch gamma del 1.18 y el 1.17. El resto son gamas menores o low gamma. Lo más cercano al precio tenemos donde hizo un poquito de resistencia en la zona del 1.19 y de ahí nos saltamos al 1.20, donde hay mayor concentración de gamma en la parte baja. En la parte baja hay mayor concentración de gamma. Bien, así que vamos a comenzar primero a identificar nuestro POC de la semana. Nuestro POC de la semana lo tenemos ubicado aquí en 1.18672, 1.18672, aquí, POC semanal como soporte. Por arriba podríamos destacar este High Volume Node por encima, acá tenemos este pequeño también High Volume Node, y por debajo solamente destacaría tal vez esta zona del Low Volume Node, perdón, este High Volume Node que tenemos en la zona del VAL semanal, y básicamente eso, no destacaría más. Entonces, ¿qué es importante aquí hacer presente? Aquí tenemos una pequeña zona de ineficiencia en la semana. La zona de aquí, que tenemos una pequeña zona de ineficiencia en esta semana. Aquí. Vamos a bajarlo acá. Dibujar de fondo. Bien. Y en esa pequeña zona de ineficiencia ya sabemos que el precio o rechaza, en una zona de poca negociación, o rechaza, o lo va a cubrir rápidamente, ya, porque es una zona prácticamente donde no hay negociación. Entonces no es una zona de equilibrio, al contrario, es una zona de desequilibrio, por eso que o es rechazado o pasa rápido por ahí. Bien, entonces, dado el contexto de los gamma y de las zonas de alta negociación de volumen, los High Volume Node, ya, ¿qué podemos concluir? Mientras el precio se mantenga dentro del área de valor de esta semana, se mantenga dentro del área de valor y por sobre el POC semanal, podríamos pensar que si rompe este Low Volume Node, vamos a buscar directamente el gamma y empezamos a trabajar nuevamente esta zona balanceada que tenemos aquí. Por el contrario, como es una zona de ineficiencia, podemos seguir trabajando esta zona también como zona balanceada, pensando que tenemos este
esta resistencia, ya en el borde del low volume node, que este nivel se llama los high volume hedge, ya. Y si tenemos delta negativo con incremento de volumen, iríamos a buscar el POC de la semana antepasada en dirección al latch gamma del 1.18. ¿Ah? Ese sería un escenario en caso de que tengamos un rompimiento con volumen y delta negativo. Importante. ¿Ya? Por lo pronto, es lo que podemos apreciar aquí. Por lo pronto, ¿qué podemos apreciar aquí? Fíjense, acá el precio, cuando se ha consolidado en esta zona balanceada, se ha consolidado con delta positivo. Ahí. Entonces, mientras este delta positivo se mantenga, yo apostaría a más bien buscar un rompimiento en dirección a la zona balanceada que tenemos arriba de este perfil bimodal. ¿Ya? Pero para eso tiene que haber un incremento mayor de delta positivo, así como este. ¿Se fijan? Así como este. Estamos hablando aquí prácticamente, por ejemplo, este que hizo un rompimiento ahí. Estaríamos hablando que ese delta fue un delta por sobre los 2264 delta positivo. Entonces tiene que haber un incremento de volumen con un delta por lo menos arriba de los 2000, que es el delta climático que tenemos de referencia cuando hace rompimiento. ¿Ya? Entonces, ese sería nuestro escenario para el euro dólar. Bien, vamos al siguiente activo, que sería el oro. ¿Qué podemos ver en el oro? Bueno, también tuvimos una semana prácticamente balanceada. No tuvimos mucho movimiento esta semana, totalmente balanceada. En torno al call wall, miren cómo se pegó en el call wall aquí, la zona de pinning, ya haciendo soporte en el POC de la semana anterior y manteniéndose en un rango estrecho en torno al strike del 5000, el precio del 5000. Bien, así que vamos a actualizar los niveles para esta semana. Bien, tenemos aquí la actualización, prácticamente los niveles no hay mayores cambios. Curioso, ¿eh? Lo mismo que en el euro dólar. El único cambio es que apareció un gamma menor que antes no estaba identificado en el 5100, donde hizo resistencia esta semana. ¿Ah? Este gamma menor no estaba, pero el call wall se mantiene igual en el 5000, put wall se mantiene en el 4500, ya, y hace sentido este gamma que ha aparecido, que está siendo de resistencia en este momento, porque el precio se ha mantenido balanceado. Así que prácticamente lo único que podríamos destacar acá es el nuevo POC que ha bajado, que lo teníamos identificado ahí, ese POC de la semana anterior. Ya, este lo vamos a identificar también como un POC de la semana pasada. Ahí. Ya, y ese POC de la semana antepasada que está haciendo resistencia, podríamos modificarlo un poquito hacia abajo. Vamos a ampliar un poquito el gráfico. ¿Ven? Entonces, seguimos trabajando en esta zona balanceada. Fíjense, ya, yo no destacaría tanto estos niveles, porque si bien es cierto, estos niveles son de mucha negociación, están todo muy apilado, está todo muy concentrado. Así que tal vez podríamos destacar un poquito hasta ahora y nada más. No más que eso, desde el punto de vista de niveles de high volume node. ¿Ya? Entonces, mientras el precio se mantenga bastante apilado ahí, un stake de negociación, un stake de volumen, bien, yo estaría trabajando aún por lo menos hasta los anuncios del FOMC. Estaría trabajando como una zona balanceada en torno a este nodo de alto volumen que se ha concentrado en torno al área de valor de la semana, ¿ya? De hecho, fíjense que el precio termina dentro del área de valor, así que por lo tanto el pronóstico, por lo menos a iniciar semana, hasta que lo tengamos tal vez noticias que sean más definitivas por parte del FOMC y algunos eventos macroeconómicos como el PIB, yo apostaría aún a mantener esta zona balanceada. Por lo tanto, para los que nos gusta la tendencia, tendríamos que buscar el breakout
por encima del gamma del 5100. Por encima del gamma del 5100 yo iría a buscar el breakout, el rompimiento alcista. Insisto, ese rompimiento alcista tendría que ser con volumen y delta. Abajo, un delta. Miren por ejemplo estos deltas relevantes que hacen el movimiento del precio comparado con estos deltas pequeños que tenemos aquí. Así que con volumen y delta importante, y lo mismo si continuara a la baja. ¿Ya? Continúa a la baja, tendría que ser con volumen y un delta negativo importante en dirección a 4800 o incluso a los gamas que tenemos. Mira, son de 100 en 100 prácticamente, 4008, 4700, 600 y el put wall que tenemos 4500. Ahora, algo importante del punto de vista de volumen y delta, no veo por el momento, no veo una intención de breakout comprador. Esto puede cambiar, evidentemente. Saben que el oro es muy susceptible como activo refugio, dependiendo de la contingencia geopolítica también que pueda existir. Así que, por lo tanto, mi apuesta sería a mantener esta posición para los que son intraday, tal vez buscar entrada en los extremos, val y back, buscando el nodo de alto volumen, en este caso el POC semanal, ya usando como referencia el POC de la semana antepasada y el gamma del 5100. Y por encima o por debajo de estos niveles, siempre ir a buscar el breakout con volumen y delta. ¿Ya? Así que estamos perfectamente trabajando una estructura acumulativa distributiva y habría que estar atento al rompimiento. Yo no veo señales de un rompimiento claro, porque no hay ningún delta, en mi opinión, que sea relevante aquí. ¿Ya? No hay ninguno. A pesar que hay mayor delta negativo, se observa. Pero de todas maneras, no lo veo con claridad para dónde podríamos generar este rompimiento. Bien. Sigamos con el siguiente activo, que sería el SP500. ¿Qué podemos decir del SP500? Bueno, aquí este señor esta semana me hizo pasar rabia. Este señor me hizo pasar rabia porque, claro, partimos con una gama positiva y nos fuimos a una gama negativa. ¿Ya? Muy rápido. ¿Ya? ¿Y por qué digo que me hizo pasar rabia? Porque los primeros días de la semana tuvimos buenos aciertos y hubo un día en particular que prácticamente, haciendo las cosas bien desde el punto de vista técnico, ya, el mercado siempre te da una lección. Y me hizo saltar por ahí unos stop que después afortunadamente los pude recuperar, pero siempre esos stop que cuando uno sabe que hace las cosas bien, cumple todas sus normas y el mercado te dice lo contrario, a veces esos stop tal vez no son con mucho dinero, pero duelen más. Duelen más esos stop. ¿Eh? Así que bueno, vamos a ver qué pasó esta semana. El precio comienza con gama positiva, estamos arriba del 0 gamma, prácticamente arriba del 0 gamma. El precio va a buscar máximos. Nuevamente se posiciona por encima del volatility trigger, intenta buscar estos máximos teniendo el volatility trigger como soporte y finalmente, fíjense, cuando pierde el volatility trigger con volumen y delta negativo, ahí lo pierde, el precio cae en picada. Fíjense que aquí le metieron un delta positivo para poder frenar la caída, pero no. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando el precio pierde el volatility trigger, ¿ya? Significa que comienza la transición de gamma entre un gamma positivo y un gamma negativo. ¿Cómo yo distingo que está el gamma positivo negativo? El 0 gamma. Esa es la línea. Bien, la línea que me divide las aguas, por decirlo así. Entonces, el volatility trigger, como dice el nombre negativo de volatilidad, ahí es donde me dice, oye, aquí empezamos a apretar el acelerador de volatilidad. Entonces, la volatilidad, ¿con qué se asocia? Con movimiento a la baja por miedo, ¿ya? Por lo tanto, el precio cae rápidamente.
rápidamente el día jueves. Este fue el día que me hizo pasar rabia, el SP500, el día jueves. Entonces, claro, ahora, una vez que nosotros ya sabemos que está por debajo del volatility trigger, automáticamente uno se tiene que cambiar la camiseta. Independiente que a lo mejor uno haya hecho una operación, como me pasó a mí esta semana, el día jueves, hice una operación buscando un largo porque entró mucho volumen. Mire ese delta que entró. Entonces, yo en ese momento me obsesioné en un momento que con ese delta podría reingresar nuevamente, ¿ya? Y el volatility trigger se ha rechazado. Pero a pesar de ese delta positivo, por eso digo, a pesar de ese delta positivo, ese volumen, el precio ¡pah!, cae, ¿ya? Entonces, nunca uno tiene que dar por sentado, y eso yo lo digo porque yo llevo hartos años en esto y uno nunca termina de aprender. Nunca termina de aprender. Uno nunca debe dar por sentado, ya, que lo que ve en el gráfico con sus herramientas de volumen, ya, indicadores de volumen como el delta, el volumen, el perfil de volumen, te va a dar una entrada segura, porque siempre el mercado te puede dar este tipo de lecciones. Dado que aquí el que manda, el más fuerte, más que el institucional, es el market maker, ¿ya? ¿Por qué? Porque el market maker actúa en base a cobertura y ellos nunca pierden. Y esta gente tiene una infinidad de dinero que, independiente que a lo mejor algunos indicadores te pueden decir lo contrario, el que manda son los niveles gamma. Definitivamente. Definitivamente. Y esta semana, en lo personal, fue un día, una semana mejor dicho, donde uno comprueba que efectivamente el gamma es el que manda, ¿ya? Y claro, lo que nosotros vemos en nuestras herramientas de volumen, ya, es la consecuencia, ¿ya?, de lo que ellos están haciendo, es la consecuencia. Pero el gamma y la estructura del gamma siempre manda. Bien, entonces vamos a actualizar los niveles esta semana. Bien, hemos actualizado los niveles gamma para esta semana. Importante destacar y recordar que aquí estamos en valor cash, el SP500, ¿ya? Así que por lo tanto la gente que opere con futuros, con el caso del mini tenemos una diferencia de 17 puntos con el mini, así que hay que tener claro que siempre se produce este spread. También es importante hacer presente que los gammas se calculan siempre en nivel cash, ¿eh? Entonces siempre que uno tiene que andar llevando la conversión, ¿ya? ¿Por qué? Porque los niveles gamma es producto de las coberturas de las opciones y las opciones se comercializan en strike de cash, en valor cash, ¿ya? Por lo tanto, siempre tenemos que estar haciendo esa conversión la gente o los que operamos también en futuro. Bien, entonces aquí estamos en valor cash porque estamos en formato CFD, ya, con nuestra herramienta de cluster delta. Ya, ¿qué podemos decir? El 0 gamma bajó un poquitito, lo tenemos en 6.896 y lo mismo, 10 puntos bajó el volatility trigger de 6.940 a 6.930. El put wall se mantiene 6.800. Fíjese cómo esto funcionó aquí muy bien la semana anterior como un buen soporte, ¿ya? Y el call wall lo tenemos por ahí arriba todavía en el 7.100. O sea, a pesar de estas correcciones, el call wall no se ha movido, ¿ya? Ahora, ojo con esto, ¿eh? Que mucha gente anda alarmista con el tema de los índices, ya también con la gente que opera el Bitcoin, pensando que aquí el mercado cae. Yo no estoy diciendo lo contrario, pero también siendo un seguidor de algunos economistas que opinan de la teoría contraria, ya, claro, si uno ve aquí en un gráfico de H4, prácticamente en este gráfico de H4, lo que estamos viendo es que estamos en una estructura lateral, prácticamente, miren, no hemos salido de esta estructura lateral aquí, prácticamente en toda esta zona, miren, ahí estamos en una zona acumulativa distributiva entre el 6.800 y el 7.200 puntos, ¿ya? Así que para mí el pivote fuerte, por lo menos para esta semana, ya, es que mientras no perdamos el 6.800, mientras no perdamos este nivel, yo no me preocuparía tanto. Supongamos estas barridas máximas que tenemos hasta el 6.750, como ocurrió la semana antepasada. Pero fíjense cómo la semana antepasada el nivel fue recuperado rápidamente. Este nivel. Entonces, mientras no salgamos de esta estructura lateral de 200 puntos entre el 7.000 y el 6.800, todavía no hay que ser tan alarmista, en mi opinión.
No hay que ser tan alarmista, en mi opinión. Fíjense, por ejemplo, en octubre del año pasado, también estuvimos en un ciclo acumulativo distributivo y ahora estamos un poquito más arriba, nada más. Entonces, no nos pongamos nerviosos aún. Hay muchos alarmistas que creen que andan diciendo que no, que esto va a caer, que empieza la corrección fuerte. Para mí es parte de los ciclos de mercado nomás. Una estructura acumulativa distributiva consolidando en una zona, ¿ya? Para buscar un movimiento mayor. Yo todavía sigo con la apuesta, mientras no perdamos el 6.800 o incluso el 6.750, esto perfectamente puede recuperar de nuevo perdón, a máximo histórico. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer ahora esta semana? Primero vamos a marcar nuestros nodos de alto volumen. Tenemos el POC de la semana, ¿ya? Tenemos el POC de la semana, la vamos a marcar ahí con línea continua. Tenemos este High Volume Node aquí, este High Volume Node acá, ¿ya? Y por supuesto esta zona está muy balanceada. Fíjense que aquí tenemos un perfil bimodal, claramente un perfil bimodal que se armó esta semana. Una zona balanceada aquí y otra zona balanceada aquí. Y si bien es cierto, como es un perfil semanal, hay un solo POC, un área de valor, pero en la práctica, los bimodales, ¿cómo tenemos que trabajarlo? En la práctica tenemos que trabajarlo como que fueran dos áreas de valor con dos POC. El POC principal, que es el oficial, y el POC secundario, que lo tendríamos acá. ¿Fija? Y que lo que tendríamos al medio, tenemos una zona de ineficiencia. Por lo tanto, esta zona, fíjense cómo el precio pasa ahí rápido. ¿Ya? Esta zona, ¿cómo tenemos que trabajarla? Tenemos que trabajarla como soporte o resistencia. En este caso, podríamos trabajarla como resistencia, que el precio, como es una zona de ineficiencia, vuelva. Pero si le meten volumen y delta, tendríamos que ir a la zona balanceada que estaba más arriba, en búsqueda del POC que tenemos aquí. Bien, entonces vamos a seguir marcando los niveles por arriba. Yo diría que esto, a pesar que no es un POC oficial, lo voy a marcar como POC, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el POC digamos, de la zona balanceada que tenemos abajo. ¿Ya? No es, podríamos decir que es un POC secundario de la zona balanceada que tenemos abajo. Bien, y por arriba, básicamente eso. Yo no me atrevería a marcar más niveles. Entonces, marquemos nuestra zona de ineficiencia, este low volume node que tenemos aquí, ahí, que lo vamos a marcar. Ya sabemos que ese low volume node pasa rapidito por aquí, así que tenemos que estar muy atentos a esta zona de ineficiencia. O lo rechaza, ¿ya? O pasa rapidito. Low volume node, zona de ineficiencia. Poca negociación. Entonces, ¿cuál sería nuestro escenario? Mientras no perdamos el nivel principal pivote, para mí el 6.800 con posible barrera 6.750, mientras no perdamos estos niveles, aquí podríamos seguir trabajando esta zona balanceada. Fíjense aquí, podríamos seguir trabajando esta zona balanceada. Por lo tanto, para recuperar arriba, miren, ya estamos muy cerquita del cero gamma también, eso es lo otro, para los alarmistas. Sí, estamos en gamma negativo porque estamos con el cero gamma por encima, pero lo tenemos a la vuelta de la esquina tampoco. No es que tampoco hoy el cero gamma está por allá arriba, no, tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, si el precio recupera el cero gamma y transitamos de gamma negativo a un gamma positivo, pasa rapidito esta zona de ineficiencia y el broche de oro sería consolidarse arriba del volatility trigger, vamos nuevamente a buscar la zona del 7000. Eso lo doy por sentado. Por el cambio de estructura de gamma. Vamos a buscar definitivamente de nuevo el 7000. Entonces aquí lo importante para ponernos la camiseta de largo es que el cero gamma y el volatility trigger queden por debajo del precio. Si eso le lograra suceder, camiseta larga. Mientras tanto, estamos en camiseta corto, pero tenemos este put wall aquí.
que nos está frenando. ¿Y qué es lo que es un put wall? Donde hay una alta concentración de put, ya que funciona muy bien como soporte, dado la mecánica de la cobertura que tienen que hacer los market makers. Tienen que salir a comprar en ese nivel, tienen que defender esa posición. Entonces, el único escenario, y esto es factible, no digo que no se pueda hacer, es que este put wall se traslade a la baja. Por lo tanto, si ese put wall termina, automáticamente vamos a buscar estos niveles: 7750, vamos a poner con rojito mejor, 6750, clac, y posiblemente el low gamma, un gamma menor, el 6700. Pero para eso tiene que bajar ese put y entrar mucho delta negativo. Por lo pronto, mientras tengamos los anuncios del FOMC que vamos a tener esta semana, yo estaría trabajando en una estructura lateral en esta zona balanceada que tenemos acá. Recuerden que estos niveles yo los actualizo todos los días en mi canal de Telegram privado que tengo con mis alumnos. Actualizo todos los días el S&P y el Nasdaq, pero también en mi cuenta TikTok, que también está en la descripción, yo hago análisis particularmente del S&P 500 considerando los niveles gamma. Son unos videos que yo lo hago con una IA y son publicados diariamente en mi cuenta TikTok, que está en la descripción del presente video, para que aprovechen de visitar la cuenta, vean esos análisis todos los días, que yo normalmente los subo. Lo empecé a subir ahora hace poco tiempo, esta semana, un poquito antes de la apertura del mercado. Siempre lo subo aproximadamente una media hora antes del mercado o un poquito antes, mientras se pueda. Mientras lo tengo lista, vamos subiendo esos videos. Así que los invito a que visiten mi cuenta TikTok para que puedan ver esta actualización de niveles todos los días. Bien, vamos entonces ahora a ver el siguiente activo, que sería el Nasdaq. El hermano menor del S&P, o el hijo del S&P. Recuerden que aquí toda la cartera que tiene el Nasdaq, que son las 500 empresas con mayor capitalización bursátil, no necesariamente las más grandes, con capitalización bursátil en el rubro tecnológico, ya también están insertas en el S&P. Por eso es que están tan correlacionados. Mismas empresas que están en el Nasdaq ya están en el S&P. Solamente que el camión que cuesta más, es más difícil moverlo, porque hay más empresas. En cambio, este es más rápido, hay menos volumen, y como hay menos volumen que el S&P, hay mayor volatilidad. Entonces, ¿qué podemos ver en este caso en el Nasdaq durante esta semana? Muy similar también al S&P 500, en el sentido de que el precio aquí se concentra en esta zona balanceada. Ya pierde el volatility trigger. Miren cómo pierde el volatility trigger aquí, y el precio cae en búsqueda de este gamma del 24.500 que hace de soporte. Al igual que el S&P 500, tenemos un perfil de volumen bimodal. Tenemos aquí una zona balanceada arriba, otra zona balanceada abajo, y por lo tanto nos queda esta zona de ineficiencia, donde el precio pasa rapidito o rechaza, ¿ya? Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar los bimodales? En la práctica tenemos que trabajarlo como que fueran dos áreas de valor, una arriba y otra abajo, ¿ya? Independiente que tengamos un solo POC, un área de valor, en la práctica tenemos que trabajarlo como que fueran dos, como un siamés. Bien, entonces vamos a actualizar los niveles para esta semana. Los vamos a actualizar ahora. Bien, hemos actualizado los niveles gamma del Nasdaq. Les recuerdo que al igual que el S&P, aquí estamos en nivel cash, ya con 75 puntos de spread con futuro. Algo muy importante, ya, porque la gente que opera en futuro tiene que sumar a estos 75 puntos de spread. Recuerden que este spread va variando diariamente. Este cálculo está hecho hasta el cierre del día 13 de febrero, viernes 13 de febrero. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos acá? Prácticamente lo que estamos viendo aquí es que tenemos este modelo bimodal. Por lo tanto, siempre en estos modelos bimodal, insisto, como hablábamos recién, independiente que tengamos el POC oficial ahí arriba,
este caso, ahí tenemos el POC en este nivel que se negociaron creo que 3.168 contratos, dice ahí. ¿Ah? Entonces, esta zona que coincide con el POC de la semana anterior, fíjense, esta zona sigue siendo una zona fuerte, ¿ya? También es importante tener un segundo POC, secundario en este caso. Aquí. Este POC secundario, que si bien es cierto no es un POC oficialmente, pero lo vamos a tratar como que fuera un POC porque tenemos esta segunda zona balanceada, ¿ya? Y aquí lo vamos a poner como resistencia, ahí, como resistencia, toda esta zona, y esta zona como un soporte, como un soporte, ahí sí, bien. Podríamos también destacar, tenemos este high volume node importante y tenemos este high volume node importante. Esto lo vamos a eliminar porque está muy cerquita. Bien, entonces básicamente vamos a identificar estas dos zonas de negociación. Lo vamos a pintar aquí con un cuadradito fuerte como zona de soporte y resistencia. Esta zona la tenemos aquí, una fuerte resistencia. Aquí vamos a dejar nuestra zona de ineficiencia, ahí nuestra zona de low volume node. Por lo tanto, aquí lo vamos a dejar como zona de soporte, ahí, y esta zona como una zona de soporte, y arriba la resistencia, por de resistencia que sería ahora este marrón. Bien, entonces ¿qué podemos ver acá? Muy similar al SP500, lo que vimos en el SP500. Ya, mientras nos mantengamos bajo el 0 gamma, estamos en un régimen de gamma negativo, pero el fuerte aquí es el 24.500. Ya, entonces yo estaría trabajando hasta que tengamos información del FOMC, esta zona balanceada, ya, buscando entrada por encima y por debajo del área de valor que se empieza a crear acá, teniendo como soporte el latch gamma del 24.500 y como resistencia la zona de ineficiencia sobre el 24.850. ¿Ya? Si incrementa volumen y delta positivo acá, vamos y se posiciona por sobre el 0 gamma y la fresa al pastel por encima del volatility trigger, vamos de nuevo a buscar niveles superiores. Por el contrario, si rompe este gamma del 24.500 con volumen y delta negativo, vamos a buscar por lo menos este high volume node que hizo mínimo la semana antepasada, ya, y también por abajo que tendríamos identificado nuestro put wall en el 24.000. Así que ojo, porque yo creo que el gatillante aquí va a ser los eventos noticiosos que tengamos con el FOMC, a pesar que no hay rueda de prensa, pero vamos a ver qué nos dice. Bien, vamos al siguiente activo, que sería el DAX. ¿Qué nos dice el DAX? El DAX, aquí no tenemos niveles gamma, pues no tengo data para niveles gamma, más complicado conseguir esto. Así que estamos viendo solamente los niveles de volumen de negociación, los high volume node. Durante esta semana tuvimos una apertura de iniciativa compradora con un gap. Apertura de iniciativa compradora, cierra el gap y continúa buscando. Mira cómo se apoyan estos high volume node. Tenemos acá, va a buscar nuevamente la zona de negociación histórica hacia arriba, estos packs históricos, y finalmente forma una zona balanceada en esta parte de acá. Y ahí empieza a trabajar como zona balanceada. Entonces, finalmente cierra el mercado dentro del área de valor. Yo creo que estamos todos esperando aquí, porque está muy lateralizado el mercado, muy lateralizado en varios activos, ¿ya? Y a pesar de estos movimientos grandes que tuvimos en el S&P y en el Nasdaq, bueno, y aquí en el DAX también con esta caída, básicamente hay freno donde se lateraliza, ¿ya? Por lo tanto,
vamos a actualizar los niveles para esta semana. Ya están eliminados. Y vamos ahora a marcar nuestros High Volume Node de esta semana. Tenemos el POC semanal, donde se negociaron 790 contratos aquí. Se ha negociado 790 contratos. Acá tenemos otro nodo de volumen grande. Aquí por encima tenemos esta resistencia. También podríamos destacar este High Volume Node que tenemos aquí. Y por debajo, yo diría que ahí estamos, por debajo. Por debajo ahí estamos. No destacaría más. Y por supuesto tenemos esta zona de ineficiencia. Este Low Volume Node que tenemos aquí, en esta zona de ineficiencia. Y la vamos a destacar porque ahí sabemos que o rechaza o pasa rapidito. Bien, entonces yo creo, siguiendo un poco la correlación con los otros activos que tiene el DAX, con los índices americanos, que tiene algo de correlación. Ya tenemos nuestro máximo histórico, todavía falta, lo tenemos un poquito lejos. Ya yo estaría buscando, hasta que no tengamos eventos claros de lo que pasa con la economía americana, estaría trabajando balanceado, ¿se fijan? Zona balanceada, buscando siempre entrada en el body bag y buscando salida cerca del POC, ¿ya? Teniendo el soporte en la zona del 24.720 al 24.750, ¿ya? Y la resistencia por la zona del 25.000 hacia arriba. Esa sería mi zona. Si rompe con volumen y delta, pasamos esta zona de eficiencia rapidito hasta esta zona. Pero tiene que incrementar volumen y delta. Ahora, ¿qué es lo que veo yo en términos generales esta semana? Fíjense esta semana, esta caída que tenemos aquí. Esto es interesante. Miren, esta caída fue una caída con divergencia. Tenemos un delta positivo. Y por lo tanto, esto tiene más olor a rompimiento alcista que bajista. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si ese delta se sigue incrementando, ya podríamos ir a buscar una recuperación pasando rapidito por esta zona a la zona del 25.192 y 25.250, que son las resistencias que tenemos arriba. Bien, vámonos con el último activo, que sería el petróleo. Bien, ¿qué tenemos en el petróleo? Bueno, estamos totalmente lateralizados. Fíjense que como estamos lateralizados en el petróleo, totalmente lateralizado en esta zona. ¿Ya? Así que, y el precio se encuentra en un régimen de gama positivo, estamos por encima del 0 gama. Por lo tanto, el precio tuvo una apertura de iniciativa compradora, abre con gap, mira, abre con gap bajista, pero automáticamente viene la iniciativa compradora o la reacción de los compradores a cubrir ese gap y vamos a buscar el gamma que tenemos en el 65, donde lo detienen. Pero fíjense cómo va respetando estos high volume node. Ahí respeta el high volume node, respeta el high volume node, y lo mismo acá abajo con este high volume node. Así que desde el punto de vista de los nodos de volúmenes altos, totalmente respetados, y los gamma funcionaron muy bien como imán. Vamos a actualizar los niveles del petróleo. Bien, hemos actualizado los gamma aquí en el petróleo. Recuerden que estamos en valor spot. Y hay harto cambio respecto a la semana anterior. Fíjense que el put wall ha subido al 62. Lo teníamos por ahí, creo que en el 55 la semana pasada. Ha subido al 62.8. Y el call wall, que lo tenían por arriba también creo que en el 70, ha bajado al 66. Estamos en una zona bien comprimida. Entonces, es más, lo que vamos a intentar hacer aquí, vamos a subir un poquito de temporalidad. Como ya sabemos que tenemos una estructura Wyckoff aquí, vamos a actualizar esta estructura que teníamos aquí anterior y la vamos a trasladar arriba.
Vamos a trasladar arriba. Acá tenemos el clímax de compra, la reacción bajista y ahí estamos. ¿Se fijan? Ahí estamos. Dentro de esa estructura estamos. Incluso podríamos actualizarlo un poquito más. Aquí. ¿Ya? Yo sé que ahí está el clímax de compra, pero como ha hecho rechazo aquí, vamos a ponerlo aquí. Oh, ahí. Vamos a estar cerquita del call wall. Entonces fíjense cómo estamos trabajando esta estructura. Por lo tanto, vamos también a poner un perfil de volumen en esta estructura. Vamos a poner un poquito antes. Tengamos la negociación. Ahí. Entonces tenemos un perfil de volumen prácticamente balanceado las 3 últimas semanas. ¿Se fijan? Un perfil de campana. Entonces nos vamos ahora a H1. Tenemos nuestros perfiles semanales, nuestro perfil de campana de la estructura Wyckoff. Y claro, miren, tenemos un pinning de zona de gama aquí. Put wall, low gamma, latch gamma, entre prácticamente el 62 y el 63.5. ¿Ya? Y claro, coincide también con esta zona de mucha negociación, muy concentrada esta negociación, ¿se fijan? Cómo está concentrada esta negociación ahí. Así que al igual que los activos anteriores, tenemos un perfil bimodal. Y acá tenemos una zona de ineficiencia. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? A pesar de esta caída, tengo fuerte delta positivo. Mire, ya, mucho delta positivo acá, en esta zona. Esto tiene más pinta a tratar de buscar la reversión. Claro, y puede ser porque tenemos el put wall acá que está haciendo de soporte, pero el 0 gamma lo tenemos encimita. En este momento estamos levemente con gamma negativo, pero lo tenemos ahí, a 2 metros de distancia, el 0 gamma. Entonces, si recupera el 0 gamma, podemos ir a buscar largos. ¿Ya? Recuerden que estos niveles pueden ir cambiando. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Vamos a marcar nuestro High Volume Node. Tenemos el POC de esta semana, que está siendo estamos justo ahí en el POC. Vamos a pintar como soporte. Ya arriba tengo el POC secundario del nodo de volumen de arriba. Fíjense que aquí en el POC principal tenemos 6.777 contratos, pero acá tenemos, nos quiere decir, a ver, vamos a ver si es que tenemos aquí, no nos quiere decir cuánto volumen tenemos aquí. A ver, vamos a ver aquí. Tenemos 4.485 contratos. Ahí está. Bien. Entonces lo vamos a poner como un POC secundario esto. Bien. Y High Volume Node. Aquí importante. Vamos a poner esto de acá. Este de acá. Resistencia por acá arriba. También aquí resistencia por acá arriba. Y por abajo yo destacaría nada, eso. Por abajo. Entonces vamos a señalar nuestra zona de Low Volume Node, que lo tenemos acá. Entre medio del perfil bimodal. Recuerden, una zona balanceada arriba, una zona balanceada abajo. Entonces en la práctica vamos a trabajarlo como que fueran dos. Toda esta zona es una zona de Low Volume Node. Low Volume Node, zona de ineficiencia. Vamos a agrandarlo un poquito. Ahí. Ya. ¿Y cuál sería nuestro escenario para el petróleo? Estamos en el petróleo americano, en WTI. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que por un momento vamos a seguir trabajando esta zona balanceada. Fíjense cómo tenemos la mayor concentración de esta zona de Wyckoff que tenemos estas 3 semanas. Entonces yo estaría trabajando Val y Baj de lo que se vaya armando en esta zona en torno al 0 gamma, pero si tenemos delta climático con volumen climático positivo o bajista, el caso del delta, aquí ya sabemos que va a pasar rapidito. High Volume Node, Target,
POC que tenemos arriba. Y con búsqueda del testeo del latch gamma del 65. Ese sería nuestro target alcista. En caso que tengamos un breakout con volumen positivo, delta positivo y volumen climático. Por el contrario, si rompemos esta zona ya y nos consolidamos debajo del 0 gamma, significa que estaríamos con un régimen de gamma negativo. Por lo tanto, el market maker tiene que salir a vender. ¿Ya? Y vamos a buscar el low gamma del 62. Y fíjense que para abajo no tengo gamma. Miren, tengo solamente en mis cálculos high volume node, high volume node, high volume node. Entonces, por eso que yo pienso que aquí están más apostando la alza que a la baja, porque no tenemos gamas relevantes. Tenemos algunos por ahí, no digo que no hayan niveles de negociación de por debajo del 62, lo hay, pero son irrelevantes hasta el momento, como para considerarlo como un gama importante. Entonces, todo tiene pinta por el momento, a no ser que tengamos un evento geopolítico que nos cambie todo, ¿ya? Pero dado a que tenemos más delta positivo, que esto tal vez empiece a trabajarse al alza, dependiendo de los eventos que tengamos, sobre todo con el tema del FOMC esta semana. Bien, entonces con esto, amigos míos, damos por concluido el análisis y proyección de esta semana. Los invito a que se suscriban al canal, también me dejen un like, activen su campanita para que no se pierdan los próximos análisis. También los invito a que dejen su comentario con cualquier visión que ustedes tengan de mercado, como así también si alguien quiere que veamos un activo en particular. Así que recuerden que siempre aquí la clave es que podamos combinar no solamente las herramientas de volumen, sino que también los gamma. Además, los invito a profundizar esta herramienta y mi metodología de scalping intradía en mi web lolotrading.com, donde pueden encontrar mi oferta formativa y acceso a cursos especializados tanto en CFD como en futuros. Éxito en sus operaciones, muchos profits para esta semana y hasta la próxima.